Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. Bendito sea el nombre del Señor por su amor, su misericordia, su fortaleza y la ayuda que nos da para mantenernos siempre de pie, con salud, para poder compartir su palabra con todos y cada uno de aquellos que el Señor desea que la reciban. Amén. Así que bendecimos el nombre del Señor en este día por esta gran oportunidad. Así que todos y cada uno de ustedes siéntanse cómodos, siéntanse bienvenidos. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también, y estamos aquí para compartir esas buenas nuevas de salvación para con todos y cada uno de aquellos que podamos alcanzar a través de los medios sociales. Sabemos que de por sí, gracias al Señor por su misericordia, podemos alcanzar personas a través de los medios locales alrededor donde nosotros estamos, pero que también le damos muchas gracias a Dios por abrirnos estas puertas a través de los medios sociales, donde podemos alcanzar a muchas más personas que posiblemente algunos no tengan la posibilidad de tener una iglesia local, pero que permita el Señor en su misericordia que a través de estos medios podamos alcanzar a esas personas para que al final de cuentas ellos también vivan para Cristo y puedan formar su propia iglesia local para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que gracias le damos a Dios por estos medios. Y así continuamos orando por todos y cada una de aquellas personas, como dice la Escritura, que se añadirán a través de los tiempos, y a todas aquellas personas que han de ser salvas para la gloria del Señor. Amén. Así que, ¿qué les parece si comenzamos en el día de hoy? Vamos a pasar al siguiente versículo, el cual es el versículo 23, donde vamos a hablar acerca de honrar a Cristo. Amén. Así que vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5, versículo 23. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Permita el Señor que podamos seguir alcanzando a otras personas más a través de todos ustedes. Amén. Juan capítulo 5, versículo 23, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Seguimos en la autoridad del Hijo. Dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gloria al Señor. Como podemos ver, si tomamos en cuenta el seguimiento de las clases que hemos venido dando, descubrimos en este caso en particular que todo lo que el Señor nos comparte en su palabra tiene un propósito. En este caso, vemos que el Padre Celestial le ha dado todo el justo juicio a su Hijo Jesucristo con el propósito de que todos le honren a Él de la misma manera en que honran al Padre. Ahora bien, lo más común es que aquellos quienes son iguales en naturaleza, obviamente hablando del Padre y de Jesucristo, como nos lo muestra en el versículo 18 y 17 de este mismo capítulo, aquellos que son iguales en naturaleza, en obras, versículo 19 y 20, en poder y soberanía, versículo 21, y en juicio, versículo 22, que estuvimos hablando las semanas pasadas, que es lo más común, que es que ellos reciban, por supuesto, el mismo honor. Pues desde este punto de vista vemos que el honor del Padre no disminuye para nada cuando se le da honor a Cristo, sino todo lo contrario. Vemos que el honor del Padre aumenta cuando honramos a Cristo. Gloria al Señor. Lo cual, por supuesto, no sucede lo mismo cuando incurrimos en idolatría, porque en este caso en particular, la Biblia nos habla referente a la idolatría en el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 6, el cual dicen así cuando se hablan de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan
mis mandamientos. Pero noten el versículo 5 de cómo Dios dice que el ser humano no debe de honrar a nadie más, en este caso, ni inclinarnos ante nadie más que pudiéramos tenerlo como deidad, en este caso en particular, porque el Señor dice que Él es celoso, Él es un Dios fuerte, Él es el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Y en el versículo, perdón, y en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, nos dice el Señor, yo Jehová, y como les dije anteriormente, usted puede decir el Señor, Yahvé, Yahweh, el Eterno, etcétera. El Señor no le va a condenar por eso. Solamente leo como dice en mi Biblia, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Como podemos ver, el Señor mismo nos habla a través de la Biblia que Él no compartiría su gloria con absolutamente nadie. Y obviamente en ninguna escultura, como pudimos hablar en el capítulo 20 del libro de Éxodo, de que no nos haríamos imagen de nada, ni semejanza de nada, con el fin y el propósito de inclinarnos a ellos y honrarles a ellos. O sea, no está hablando en este caso en particular en la forma de decir, bueno, ya no podemos dibujar árboles, porque al final de cuentas eso está en la tierra. Ya no podemos dibujar un paisaje hermoso, como en este caso cuando está cayendo el sol. Y estamos hablando de eso en los tiempos pasados. O sea, ya no podemos en este caso dibujar la imagen de absolutamente nada. No es a eso que se refiere, porque si no, entonces todo mundo incurriríamos en la idolatría, porque hoy en día nos tomamos hasta fotografía. No solamente encontramos dibujos, sino encontramos diseños en los libros, encontramos diseños y logotipos y otro tipo de cosas anunciando buenas obras, en este caso hablando de las personas que ayudan a las mujeres que tienen un embarazo no deseado, pero utilizan la imagen de una mamá con un bebé para mostrarle a las personas un llamado de atención y al mismo tiempo cautivas de ese dibujo puedan ver las letras que dice ofrecemos ayuda para aquellas personas que tienen un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque el fin de ellos no es que se le quite la vida a ese niño a través de un aborto, sino que puedan dar a luz y puedan, en este caso, poner al hijo en adopción para que se preserve la vida. Le digo, en todo caso, todos estaríamos incurriendo en idolatría. En este momento estuviéramos actuando de una manera idólatra, porque lo que ustedes están viendo a través de sus móviles, teléfonos o computadoras o tabletas, me están viendo la imagen de mí. Y pudiéramos decir, entre comillas, me están viendo a mí, aunque es entre comillas, porque ustedes ni están aquí, ni yo estoy con ustedes, simplemente están viendo mi imagen, ¿no? O sea, sabemos que el Señor no se refiere precisamente a una imagen que podamos portar en nuestra Biblia si quisiéramos poner ahí la cruz o a Cristo crucificado o la palomita figurando el Espíritu Santo irradiando luz, etcétera, etcétera, sino que el Señor más bien se refería al hacer o al manobrear una escultura con el fin de que podamos inclinarnos a ella y honrarles como si fuese Dios, que al final de cuentas sabemos que son obras de nuestras propias manos, ¿no? Y que Dios dice, por cuanto son obras de los hombres, o sea, no lo harás con el fin de inclinarte a ellos y darle honra, porque en ese ámbito, en esa actitud, en esa acción que tú haces, estás quitándole la honra a Dios, que es el creador de todas las cosas, incluyendo nosotros mismos, para dárselas a alguien o a algo que en realidad no es Dios. Por eso Dios incluso recalca en Isaías 42:8, donde dice, no daré, dice, perdón, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Eso es en cuanto a lo creado, sea lo que sea. Pero en cuanto a Cristo, la Biblia nos narra que en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, cuando se da aquella escena, ¿no? Donde están unos pastores
pastoreando en este caso su ganado, sus ovejitas, perdón, aparece un ángel, le da las buenas nuevas de que Cristo ha nacido, y entre eso, cuando él les está diciendo y dando indicaciones, aparece una multitud de ángeles que dice lo siguiente, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una alabanza que estas huestes celestiales estaban dando a Dios mismo por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante vemos en este caso que la escena va pasando a Cristo. Aquí vemos a los ángeles adorando a Dios directamente. Pero ahora vemos que esta transición, esta adoración o esta veneración se está transicionando hacia nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 11, donde se habla de la visita de los magos. Y digo yo magos entre comillas, porque esta palabra magos no significa lo mismo, en este caso en particular, a lo que nosotros conocemos como magos. Para nosotros los magos son aquellas personas que utilizan la magia para hacer proezas, para hacer, entre comillas, milagros, como algunos dicen, que al final de cuentas no son milagros, sino simplemente engaños, pero que aparecen, hacen aparecer conejos por ahí, cortan a otras personas por la mitad supuestamente, y hacen todo tipo de obras, ¿no?, que cautivan la mente y la visibilidad de las personas hasta el grado que dice, wow, ¿y cómo se hizo eso? Pero si tú te vas a YouTube y empiezas a investigar cómo los magos hacen su proeza, descubres que al final de cuentas todo es simplemente un engaño, ¿no? Obviamente, excluyendo aquello que su corazón verdaderamente, su entero ser, su mente, su subconsciente, lo entregan a Satanás mismo, viven para él, buscan de él mejor de lo que a veces un cristiano busca a Dios, y Satanás en cierta forma, entre comillas, termina otorgándole ciertas habilidades o poderes, si pudiéramos decirlo así, para hacer disque curaciones o también destruir a las personas, ¿no?, en el área espiritual e incluso hasta en el área física. Se lo digo porque yo mismo conocí a un compañero de escuela en aquellos tiempos, cuando estábamos preparándonos para dar clase a los jóvenes, y ahí resulta que hay un sobrino de un brujo, que no es ni mago, sino que es brujo, y al final de cuentas, ¿no?, él me contaba las disque proezas que su tío hacía, ¿no? Pero que al final de cuentas, le digo yo, estos magos no es lo que nosotros conocemos. De hecho, si nosotros nos vamos al diccionario Strong y vemos la definición de esa palabra, descubrimos que el diccionario Strong le llama científicos del Oriente. ¿Y por qué científicos? Porque al final de cuentas eran personas que sí, ciertamente conocían que nuestro Señor Jesucristo venía a nacer a esta tierra, y a ellos de alguna forma la escritura nos narra que la indicación de ese nacimiento era a través del nacimiento de una estrella. Y ellos cuando vienen y se presentan ante el rey, dice, su estrella la hemos visto en el oriente. En otras palabras, pues, como lo conocemos hoy en día, pudiéramos decir que eran científicos astrólogos, ¿no? Entonces le digo, en este caso en particular, cuando estos científicos astrólogos o magos venían en este caso en particular a visitar a Cristo, ahí vemos en el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo que dice lo siguiente, y al entrar en la casa, estos personajes vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Nótese que, como le dije, ya se hace una transición de esa adoración a Dios y empieza a transferirse a nuestro Señor Jesucristo. No quitándosela a Dios, porque no es lo que la Escritura nos narra, sino más bien, en este caso, honrando a Dios a través del honrar, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. O sea que aparte de la oración,
le trajeron estos presentes a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, más adelante, el escritor de los Hebreos, que hasta ahorita no se sabe quién es, se le adjudica por el sistema o la manera en que se expresa al apóstol Pablo, pero que en realidad no se sabe realmente de quién es. En este caso en particular se muestra que la honra a Jesucristo se le menciona incluso a través o por medio de los ángeles. Como dice Hebreos capítulo 1 versículo 6, dice, y otra vez, hablando de Cristo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. O sea que esta adoración no solamente es a través del ser humano, sino que más bien se va más allá de incluso de lo que nosotros podemos ver y percibir, que en este caso son los ángeles. Pero bien, así como vemos en la Biblia de que Cristo es igual a Dios y debe recibir la honra como Dios, también la Biblia nos muestra que hay quienes se oponen y le ofrecen todo lo contrario, en este caso la deshonra, ya no la honra, sino la deshonra. Y en este caso podemos ver que Jesucristo mismo nos expresa sus propias palabras, aparte de los escritores de la Biblia que nos muestran también de cómo el ser humano le da deshonra en lugar de la honra. Y vemos a Cristo en este caso en particular, que Cristo empieza diciendo en este versículo con el que nos introducimos, el versículo 23, que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y continúa, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea que habrá personas que honrarán al Hijo, pero habrá otras personas que no tendrán el deseo de honrar al Hijo, en este caso en particular, y que al no honrar al Hijo, obviamente, no honrará al Padre. Como la misma Biblia nos muestra, nos expresa que honrando al Hijo no le quitamos honra al Padre, como sucede en este caso, como les dije, cuando incurrimos en la idolatría. Luego, en Juan capítulo 8, versículo 49, cuando se habla de la preexistencia de Cristo, recuerden que en esos momentos hay una conversación entre Cristo y unas personas que habían, creído en Él, y luego Jesús les responde en el versículo 49. Dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Nótese en este caso en particular que le estaban adjudicando a Cristo, que ya prácticamente ni creían que era el Hijo de Dios, sino que al final de cuentas estaba siendo dirigido por demonios. Y él les contesta, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, perdón. Jesucristo le está diciendo a estos personajes que cualquiera de nosotros pudiera pensar que son los enemigos de él o los que se oponen a él. Jesucristo les responde, ustedes están equivocados. Ustedes dicen que yo tengo demonio, pero les digo, no tengo demonio. Yo con la forma en que vivo, en que actúo, en que hago las cosas, yo honro al Padre, pero ustedes me deshonran a mí al tener este tipo de pensamiento. Y como les dije, pudiéramos pensar que son personas que no han aceptado a Cristo, que no reciben a Cristo como el enviado de Dios. Pero en realidad la Biblia nos dice desde el versículo 31 que esta conversación se trata entre Cristo y unos judíos que habían creído ya en él. O sea, al final de cuentas, al tener esta conversación, no sabemos si terminaron por convencerse y seguir creyendo en Cristo o se dieron la media vuelta y se apartaron de él, porque terminan incluso diciéndole que no decimos nosotros que tienes demonio, y Cristo les dice, yo no tengo demonio, antes bien honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. O sea que en este caso en particular, estos hombres estaban, en lugar de dándole honra a Cristo, trayéndole esta deshonra al pensar estas cosas de él, ¿no? Luego vemos también en el mismo libro de Juan capítulo 15 versículo 23, dice así, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Note que en todas estas ocasiones no estamos desligando al Padre
de nuestro Señor Jesucristo, ni tomando a Cristo aparte del Padre, sino que en todo tratamos de unir a Cristo con el Padre. Y en este caso en particular, estamos hablando de personas que no solamente no creen en Cristo, sino que al final de cuentas terminan aborreciéndolo. Y él dice, así como me aborrece aquel que me aborrece a mí, de la misma manera, este está aborreciendo al Padre, porque él fue el que me envió. Y como nosotros lo hablamos, si no mal recuerdo, creo como 2 clases atrás más o menos, hablamos de aquellas personas que terminan aborreciendo a Dios porque precisamente piensan que todo lo que les está ocurriendo en la vida es culpa de Dios, sin darse cuenta que en realidad todo es consecuencia de lo que nosotros los seres humanos hemos provocado a Dios a causa de nuestros pecados. Pero continúo, eso ya lo hablamos la clase pasada. Continúo en Lucas capítulo 11 versículo 23, cuando se habla de una casa dividida contra sí misma. Cristo les hace saber a sus oyentes, en este caso en particular, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, como se dice comúnmente en nuestros países, dice, bueno, si no vas a ayudar, pues no estorbe, ¿no? Hágase un lado del camino. O sea, Cristo está diciendo, si tú no estás a mi favor, terminarás estando en mi contra. Y si conmigo no vienes laborando juntamente, al final de cuentas lo que yo laboro y junto, tú vienes desparramándolo y desperdiciándolo y echándolo a perder todo, ¿no? O sea, como le digo, la Biblia nos narra que así como él recibe honra, también al final de cuentas hay quienes deciden deshonrar a Cristo y terminan sin darse cuenta deshonrando al Padre, aquel a quienes ellos creen o dicen que es su Dios. Y por último, tenemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 23, cuando se habla acerca del anticristo, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. En otras palabras, hay muchas personas que incluso nosotros conocemos que tienen al Padre como Dios, pero al Hijo no lo tienen como el Hijo de Dios. Algunos lo tienen como un profeta más, un profeta al que Dios utilizó aquí en la tierra para que hiciera la voluntad de Dios, pero que al final de cuentas dicen, para él no hay gloria ni hay honra, sino que la gloria y la honra es para Dios, que fue quien lo envió. O sea, tiran por la borda o por la basura todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, incluyendo el derramar su sangre, el poner o exponer su cuerpo en nuestro lugar para que fuera desgarrado, destrozado y desfigurado por nuestros pecados, para que en este caso en particular decir ellos que el único que se lleva la gloria es el Padre. Pues le digo, la Biblia nos narra y es muy expresa al hacernos saber que si en grado caso llegan a negar al Hijo como el Hijo de Dios, como aquel que se interpuso entre Dios y los hombres para que en este caso en particular el castigo que recibiría la humanidad por causa de su pecado la recibiera él, al final de cuentas estas personas lo niegan, en este caso en particular, como alguien que se merece la gloria y la honra, cuando la misma Biblia y el mismo Cristo nos dice que al final de cuentas él y el Padre uno son. Y como les digo, niegan todo esto, toman al Padre sí como Dios, pero niegan lo demás, pero al final de cuentas, como nosotros decimos, el Señor pues hará justa justicia y dará a cada uno su justo pago. Pero como le digo, nosotros podemos ver en este caso en particular que la Biblia nos narra que también, aparte de recibir la honra, también nuestro Señor Jesucristo y el Padre reciben la deshonra. Independientemente de cómo la humanidad entera mire a Dios y a su Cristo, llegará el momento donde todos honrarán a Cristo como honran al Padre. Ahorita pudieran negarse y decir, Dios no existe, Cristo fue un humano, fue un profeta, al final de cuentas es un tipo de profeta diferente, etcétera, etcétera.
o pueden decir, como algunos dicen, solamente son historias escritas por los hombres. Puede el mundo decir lo que quiera y hacer lo que sea, pero llegará un momento preciso donde terminarán honrando a nuestro Señor Jesucristo. Y con ello tenemos, en este caso, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11, cuando se habla de la humillación y la exaltación de Cristo, y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, llegará el momento en que toda lengua confesará y dirá que Jesucristo es el Señor, incluyendo aquellos que al final de cuentas decidieron negarle, aquellos que decidieron no aceptarle, aquellos que decidieron rechazarle, aquellos que incluso decidieron abandonarle y dejarle después de haberle conocido. Al final de cuentas, independientemente de las razones que hayan tenido para haberlo abandonado, terminarán reconociendo que Jesucristo es el Señor. Y eso no es lo todo. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que nos muestra cosas más allá que nosotros no sabemos cómo explicarlas, no sabemos cómo interpretarlas, no sabemos cómo van a suceder, pero que la Biblia nos narra que sucederán. En este caso estoy hablando de que la creación entera le dará la gloria y la honra tanto a Dios como a Cristo. Y nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 13 al 14, cuando se habla del rollo y el cordero que es nuestro Señor Jesucristo, y dice así, versículo 13: y a todo lo creado, este es el apóstol Juan narrando, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. En otras palabras, está diciendo que el ser humano no vive debajo del mar, definitivamente no, pero que nos está diciendo que esa creación, en este caso que está en el mar, y o sea, las cosas o la creación de Dios que está dentro del mar, sean criaturas o sea ser viviente que no sabemos cómo funcionará o cómo se mostrará esto en aquellos tiempos. El apóstol Juan dice que él los escuchó decir, o sea, lo escuchó hablar, los escuchó expresarse en este caso en particular. ¿Cómo hablarán estas criaturas del mar? No lo sé. ¿Cómo hablarán estas criaturas que están sobre la tierra? No lo sé. La Biblia no lo dice. Pero a todos ellos los oiremos alabar al Señor. Y continúa diciendo: oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, haciendo en este caso una diferencia entre el Padre y Cristo. El Padre es el que está sentado en el trono, y al Cordero, que es Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo ser viviente, toda creación al unísono estará alabando al Señor y glorificando a Dios, dándole la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Le digo, son cosas que a uno le vuelan la mente, porque dice uno, ¿y cómo va a darle gloria a Dios el pescado o el pez, el tiburón, el pulpo? Si es que estuviésemos hablando, en este caso en particular, en términos humanos, ¿no? Hablando de las criaturas, que está hablando que es lo que está en este caso en el mar. O sea, ¿cómo hablará, cómo se expresará las aves del cielo, sea la gaviota, sea el gavilán, sea en este caso el águila, lo que sea? ¿Cómo ellos se expresarán? Porque en este caso en particular dice a todo lo creado y todas las cosas que en ellos hay.
obviamente está incluido el ser humano, pero también está incluido aquellos seres vivientes de los cuales nosotros no tenemos esa comunicación con ellos, pero al final de cuentas sí tendrán esa facilidad para comunicarse con Dios y en este caso darle la gloria, la honra, la alabanza y el poder, en este caso al Padre y a Cristo. Y luego, ahí dice los cuatro seres vivientes, que le digo, no sabemos cómo son, no al menos yo no los he visto en persona, posiblemente Dios se lo haya mostrado a alguien más aparte del apóstol Juan o después del apóstol Juan, pero estos seres vivientes celestiales decían, amén. Cuando esta creación de Dios en la tierra, sobre la tierra y en el mar, daba esta gloria al Señor y esta honra al Padre y a Jesucristo, estos seres vivientes decían, amén. Como que si ellos mismos a través de ellos estuvieran diciendo las mismas palabras. Luego vemos al ser humano donde dice, y los 24 ancianos, perdón, se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos. O sea, como les dije hace un momento, llegará el momento donde todos y cada uno de nosotros, querramos o no querramos, vamos a tener que darle honra a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Como podemos ver, llegará el momento, como les dije, que toda creación dará honra a Cristo, pero de antemano, como pudimos ver en los versículos anteriores, siempre ha habido la oportunidad de honrar a Cristo desde que llegó a esta tierra. Podemos honrarle con el conocerle, con el creer en él, con el aceptarle como único Señor y Salvador personal y por supuesto Salvador de todo el mundo y Señor de todo el mundo, de todo ser viviente. Podemos honrarle al estar en comunión con él a través de la oración, al estudiar y meditar en su palabra y al compartir las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, a través de la predicación o incluso a través de la enseñanza o a través incluso de una plática común, porque no precisamente necesitamos ser un maestro y estar en un aula para enseñar la palabra del Señor a los alumnos, sino que podemos estar con la vecinita anciana de la esquina o vecina próxima a nuestra casa, compartiéndole que Cristo le ama y que Él murió en la cruz para que ella pudiera aceptarle y ser salva de la condenación eterna y ser salva incluso de posiblemente, si le tocara la oportunidad, de los juicios venideros que vienen sobre la tierra. Como les digo, no es necesario que conozca la Biblia entera para decirle a una persona simplemente Cristo te ama. Además, hasta el día de hoy posiblemente existirá o existió o existe una persona que pudiera decir, ay, yo levanto mi mano porque sé que conozco la Biblia entera. Hasta ahorita no lo he conocido. Ninguno de nosotros hasta ahora entiendo que podrá jamás entender y comprender toda la Biblia. Siempre vamos a tener un altibajo en ciertas áreas, en ciertas enseñanzas, que al final de cuentas servirán de roce para pulirnos los unos a los otros, pero que alguien pudiera decir, yo me sé la Biblia entera y puedo compartirla entera con el mundo, pues si eso existe, existió o existirá, amén, gloria a Dios por eso, pero ese no es nuestro punto hoy en día, sino que nuestro punto es que una vez que usted haya conocido de Cristo, lo haya aceptado como su Señor y su Salvador, y empiece a conocer la palabra de Dios, con lo poquito que Dios le dé, con eso empiece a compartirlo con las demás personas. Amén. Que al final de cuentas el Señor se glorificará a través de su vida, como lo ha hecho a través de muchos de nosotros, de lo cual mismo yo soy testigo de que compartí la palabra del Señor aún en mi inmadurez, en mi crecimiento, en mi desarrollo, y para la gloria de Dios hubo familia de parte de mi esposa que vinieron a Cristo, se acercaron a Él y lo aceptaron como Señor y Salvador. Y para nosotros pues es un gozo, un privilegio, una alegría el darnos cuenta pues de que a pesar de nuestra falta de conocimiento amplio de Cristo y de las Escrituras, como lo hacía en este caso Apolos, si no mal recuerdo, creo que era Apolos, aquel a quien lo tomó dos personajes de la Biblia y le dijeron,
sí, el bautismo, en este caso en particular, empezó con Juan el Bautista, pero ahora, dice, queremos hacerte ampliar tu conocimiento para hacerte saber que él era el predecesor de Cristo y ahora se bautiza en el nombre de Jesús. Pero ese hombre era una persona que dice que era una persona que lo poco que tenía lo compartía con aquellas personas, en este caso en particular estábamos hablando que él estaba predicando el bautismo de Juan el Bautista y luego se le aclaró la función del Juan el Bautista y continuó entonces predicando a Cristo, porque dice que era una persona que realmente estaba en función de servir al Señor, aún con eso poco que él tenía. Asimismo nosotros, con eso poco que tengamos, lo compartamos con aquellos que lo necesitan, porque de verdad no digo que nos estanquemos en ese poco conocimiento, sino que más bien no nos estanquemos por el poco conocimiento. En otras palabras, de no tener como excusa, bueno, es que yo no conozco mucho de la Biblia y ¿qué les voy a compartir a la gente? Bueno, lo mismo que recibiste tú. Si tú con un Cristo te ama, te convertiste a Cristo, pues eso comparte. Cristo te ama. Y Dios, así como se glorificó en tu vida, se glorificará en aquellos a quienes tú les compartes el Cristo te ama. Gloria al Señor por eso. Continúo. También podemos honrar a nuestro Señor con el obedecer su palabra y hacer su maravillosa voluntad. Podemos honrarle con nuestra actitud y carácter en la obra que Él nos ha encomendado. Podemos honrarle con nuestra manera de tratar a nuestros seres queridos como nuestras esposas o viceversa, las esposas de cómo tratan a sus esposos. Podemos honrar a Cristo en la manera en que nosotros tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros padres, de la manera en que tratamos a nuestros parientes, de la manera en que incluso cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo, pero que aún podemos honrar al Padre en la manera en que nosotros tratamos a las personas que todavía no se han entregado a Cristo, ya sea perdón, ya sea porque verdaderamente no le conocen o porque están renuentes y no desean aceptarle. Hay muchísimas maneras en que nosotros podemos honrar a nuestro Señor. Y en este caso en particular nos lleva incluso hasta más allá. Porque incluso Cristo, cuando habla de nuestros enemigos, aquí hemos hablado incluso de personas que no han conocido a Cristo o no le quieren conocer, pero que aún un grupo más, que son los enemigos del Señor, aún de Él, nuestro Señor Jesucristo nos dice que si aún nuestro enemigo este, nos pide que llevamos carga por una milla, dice, llévasela dos. Yo sé que no es fácil, pero si Cristo dijo que se haga, entonces se puede hacer con el Señor. Sé que el Señor ha dicho también, el que te golpee en una mejilla, vuélvele también la otra. Cosa difícil para nosotros, porque somos seres humanos y nos indignamos, pero aún hasta en eso podemos honrar al Señor. Incluso me llama la atención cómo los seres humanos tratamos de sobreproteger lo nuestro. Y cuando viene alguien con una arma, con una pistola o sin ella, o con un cuchillo o sin él, a querer asaltarnos y quitar nuestras pertenencias, nos defendemos a capa y espada. ¿Y qué le hace? Que incluso dicen algunos, que le hace que me pegue un balazo o dos, pero no me va a quitar mi celular, no me va a quitar mi billetera. ¿Qué le hace que me entierre el cuchillo? Me voy a defender hasta el final. Cuando al final de cuentas vemos en la Biblia que Cristo dice, si alguno te quiere quitar, creo, la capa, entrégale también la túnica, o viceversa. O sea, Cristo nos dice que aún hasta en eso podemos honrar al Señor y nosotros, en lugar de honrarlo, tendemos por proteger nuestras pertenencias y decir, no, este no me quita nada. Por eso le digo, la Biblia es amplia para enseñar. Amén, gloria al Señor. Um, bueno, mis hermanos, parece que tuvimos un inconveniente. Volvimos a entrar en directo. Tuvimos que cambiar la llave. No estamos seguros si fue en nuestra localidad, porque aquí está lloviendo bastante.
o será en este caso que hubo alguna tal vez alguna tal actualización de parte de las compañías de teléfonos y comunicaciones aquí, o al final de cuentas pues si sería cualquier otro asunto. Lo que sí pudimos experimentar es que se nos cortó la señal, no podía entrar a ningún lugar, no podía cerrar ni el video. Por un momento me preocupé porque pensé que el video no se iba a quedar grabado. Sí se quedó grabado, gracias a Dios, así que esperen en el Señor que puedan disfrutarlo hasta el momento en que termina, y que al final de cuentas pues nos quedaba solamente la última parte, que era en este caso presentar la pregunta del millón, ¿no? Pero que sepan de antemano que cuando menos, gracias a Dios, alcanzamos a terminar la clase, y continuamos solamente para compartir esta última parte y por supuesto despedirnos. Ahora entiendo, les digo, el Señor lo hace todo perfecto. Ustedes mismos son mis testigos de que siempre que vamos a empezar, en este caso en particular, una clase, siempre empezamos orando, empezamos entregando el día al Señor, empezamos entregando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón y aún hasta nuestro subconsciente, para que el Señor nos enseñe y nos habla en nuestra vida, mientras el Espíritu Santo hace la obra dentro de todos nosotros. Y por alguna razón el Señor permitió que se me olvidara que oráramos al principio. Y si hubiésemos orado al principio, obviamente la clase hubiera quedado incompleta, a media, sin compartir por completo lo que el Señor quería que compartiéramos con ustedes. Y al final de cuentas hubiéramos quedado más para la última parte, pero no terminado la clase. Así que en eso le damos gracias a Dios, porque sabemos en este caso en particular que Dios permitió, Él conociendo que esto se iba a cortar en un momento oportuno, sabiendo Dios el momento en que se iba a surgir este rompimiento, pues el Señor permitió que no oráramos, porque no precisamente porque no oramos por el servicio. Nosotros, antes de estar con ustedes, mi familia y yo estamos orando aquí primero. O sea, nosotros nos entregamos en la mano del Señor, clamamos y le pedimos que nos ayude a compartir la palabra de una manera eficaz, natural, que salga con esa franqueza de nuestro corazón, con todo lo que el Señor nos ha enseñado. Obviamente pidiéndole al Señor que sea Él quien hable a través de nosotros y que el Espíritu Santo obre en todos nosotros. Nosotros lo hacemos antes incluso de entrar con ustedes, pero de antemano, no por falta de fe, sino al contrario, para tener un hábito entre nosotros, nosotros lo hacemos igualmente al iniciar el servicio, ¿no? Pero hoy, sabiendo Dios, o sea, Dios que es perfecto y conoce todas las cosas, permitió que no oráramos para que la clase completa quedara en un solo video. Y por último, obviamente, solamente quedara la pregunta del millón y nos despidiéramos para la gloria de Dios. Amén. Así que sepa de antemano de que al final de cuentas, gracias a Dios, quedó el video completo grabado ahí para si quieren echar mano de él. Y también, le digo, también lo tenemos en nuestra cuenta de YouTube, que ahí no está en vivo, sino que lo subimos grabado para que sea más fácil para personas accesarlo, ¿no? Y yo sé que no les hemos compartido todavía el link, vamos a compartírselo pronto con ustedes, ya parece que ya hemos terminado con todos los detalles, pero que se lo vamos a compartir por si ustedes desean compartirlo con los demás, amén. Pero de antemano quisiera terminar con la pregunta del millón, la cual dice así: ¿y nosotros de qué manera debemos honrar a Cristo? O debería de preguntar mejor, ¿de qué manera estamos deshonrando a Cristo? Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros pudiéramos siempre encontrar con la ayuda del Señor la manera en cómo poder honrar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de antemano de que Dios nos prepara para toda buena para toda buena obra, y sabemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Obviamente, como parte del cuerpo de Cristo, todos hacemos funciones diferentes, y como les decía en las últimas partes, no es necesario que todos conozcamos la Biblia completa para compartir a Cristo a las personas
que están a nuestro alrededor. Algunos somos ojos, algunos son cerebro. Yo no me cuento como cerebro, por supuesto. Tal vez soy un parte de la oreja o parte de un brazo de la mano, pero que todos de igual manera seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, y el Señor se va a glorificar en todos y cada uno de nosotros. Asimismo, que nosotros en eso, en la voluntad o el propósito por el cual Dios nos hizo nacer en esta vida, en esta tierra, que nosotros podamos desenvolvernos y buscar la manera de cómo honrar a nuestro Señor, ¿no? Como incluso Cristo le dice a la samaritana, que Dios busca que aquellos que adoran en espíritu y en verdad, el Señor los busca para que le adoren a Él, ¿no? Asimismo nosotros, el Señor, en lo poco que nos ha dado, Él busca en nosotros el que ese poco también nos compartamos con aquellos y honremos a nuestro Señor Jesucristo. Sé que muchos son valerosos, otros como yo no somos tan valerosos para compartir el Evangelio o acercarnos a la persona, porque siempre uno está preguntando. Si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? Mejor le digo al Señor, Señor, mejor pon una excusa en Él para que de esta manera podamos nosotros darle respuesta conforme a la Biblia. Y como le digo, algunos son valerosos para entrar de lleno y decirle, mira, ¿sabes qué? Cristo te ama, pero si no te arrepientes, pues no puedes ver el reino de Dios. Mientras que otros como yo, no tan valerosos, busco cómo hacer amistad con Él y compartirle la palabra del Señor a raíz de cómo esta persona de respuesta, ¿no? Pero que al final de cuentas no nos menospreciamos los unos a los otros, sino al contrario, damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, porque Él sabe muy bien y perfectamente cómo colocar a cada uno de sus hijos y de sus siervos en los lugares donde vamos a poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Y que con eso nosotros vamos a dar honra a nuestro Dios. Amén. Así que permita el Señor en su misericordia que estas preguntas nos ayuden a nosotros a reflexionar y a entender y a comprender que lo que estemos haciendo sea que verdaderamente estamos dando honra a nuestro Dios, o si al final de cuentas pues no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, pues que el Señor en su misericordia nos ayude para cambiar eso en nuestra vida y podamos en este caso en particular honrar a Dios con todas las cosas que nosotros podamos hacer para Él. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos, nos despedimos, le damos gracias a Dios? Porque no nos pasó como la vez pasada, que la predicación se quedaron a la mitad, sino que en este caso, gracias al Señor, aunque se cortó, se quedó toda completa en el video anterior. Amén. Así que demos gracias a nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor Santo de Israel, que todas aquellas palabras que hemos compartido con nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, que pueda ser de bendición y para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Muchas gracias. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y tú eres perfecto, Señor. Tú sabes cuándo, dónde, y en qué momento sucederán las cosas. Y tú ayudas a tu siervo, Señor, para que todo salga bien, y que sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias por permitir que el video haya culminado y que ahora solamente nos estemos despidiendo, y así mismo también glorificándote y dándote honra a través de esta despedida, Señor. Bendice a mis hermanos y amigos de las redes sociales, y aún a los conocidos y a los que no los conocemos, pero que sabemos que nos ven a través de los medios sociales. Que sea tu amor, tu misericordia y tu bondad sobre ellos. Y si entre ellos hay enfermos, te rogamos por tu bendita mano poderosa, Señor, para que pose sobre ellos, trayéndole sanidad, Señor, a su cuerpo. Si alguno de ellos psicológicamente, Señor, está abrumado, está desesperado, angustiado, agobiado y no sepa cómo hacer las cosas, Señor, que seas tú iluminando su mente y su corazón en este momento y dándole una idea de cómo salir de esa situación. Que seas tú incluso abriéndole puertas y la necesidad de que haya puertas abiertas
o que incluso, Señor, si hay puertas que necesitan cerrarse, que seas tú cerrando esas puertas para que nuestros hermanos y amigos puedan tener descanso en ti. Gracias, Padre amado. Aquellos que necesiten consolación por la pérdida de un ser querido, que seas tú dándole esa paz que el mundo no puede dar. Gracias, Padre, nos entregamos en tus manos y te suplicamos y te rogamos siempre, Señor, que tú nos ayudes a vivir una semana victoriosa delante de ti, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Cristo les ama, adelante en el Señor, y que permita el Señor que, a pesar de lo que experiencias incómodas que tengamos, que siempre pueda haber gozo y alegría en nuestros corazones delante de Dios por su bendita palabra y su bendito amor hacia nosotros, al permitirnos es tanto compartir como escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos las próximas semanas, si Dios lo permite. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hasta pronto.